El tema que nos atañe hoy, el asunto de la nueva dimensión. Se ha escuchado referir con muchísimo empeño y por parte de diversos ámbitos el asunto de la nueva dimensión a la que el hombre está a punto de llegar. Indudablemente que esto es una realidad advertida en todas las profecías. Sin embargo, y de manera muy desafortunada al mismo tiempo, es un asunto que se ha ventilado de formas muy erróneas por no tomar en cuenta las profecías y el conocimiento espiritual de quienes la trajeron a la tierra. Así, especulando acerca de las dimensiones e insertando conocimientos que, como bien lo sabemos, provienen de otras fuentes, en este caso de la rebelión, que ha sabido sutilmente infiltrarse en todos los ámbitos de educación espiritual impartidos en el mundo. Bajo esta óptica sesgada, se ha hablado de múltiples dimensiones en la Tierra. El objetivo de nuestra transmisión esta noche no es hablar de esas dimensiones. Sabemos, por supuesto, que existen, la verdad, muchas más de las que se puede imaginar el humano terrestre. Estamos en un universo que es infinito. Me encuentro en este momento al aire libre, sabiendo que las estrellas, el firmamento, es la demostración de la totalidad de la creación que no hay manera de medirla. Es insondable, inconmensurable y por supuesto indefinible. Pero lo que sí podemos decir es que en esa infinitud igualmente hay infinitas dimensiones por explorar. Y tenemos toda una eternidad para pasar por ellas y conocerlas. Así que nos ocuparemos de eso después. El ser humano está enfrentándose a un cierre de edad, a una conclusión de todas sus encarnaciones, a la definitiva o la resultante del trabajo en sí mismo durante muchas vidas, y siendo esta la última en la que se presenta su obra final, para definir si es merecedor del nuevo tiempo o si su trabajo espiritual no califica. Eso es lo que nos atañe a todos nosotros en la actualidad. Y para poder dilucidar o esclarecer este asunto, la única fuente de información a la que podemos recurrir se llama la profecía. Sobre este asunto de la dimensión, habló Benjamín Solari Parravicini, refiriéndose a la nueva. Y sabrán ustedes que, dicho o diciéndolo él de muchas formas, se concretan todas las profecías en una sola: la del hombre nuevo, la del Hijo del Hombre, la del nacimiento interior. En conclusión, la del niño nuevo que llevas por dentro. Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este espacio de La Voz de los Corazones. Una cita que es habitual los sábados a las 10 de la mañana. Usted se va a poner cómodo. Ya sabe que aquí estaremos siempre, desde que la vida nos lo permita estar. Nosotros somos felices de poder venir a este espacio a aprender, como lo hemos manifestado siempre. Quiero saludar primero, antes de darle el saludo a todos los televidentes, a mi compañera hoy de set, Susana. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estuvo esta semana? Bienvenida a este espacio. Hola Juan, hola a todos, bienvenidos a La Voz de los Corazones. Siempre es tan contenta de recibirlos y que ustedes también nos reciban, no solamente para escucharnos, sino también que esas palabras queden allí guardadas en el corazón. Esta semana me fue muy bien, gracias al Padre, con muchos aprendizajes. Y bueno, esa es la idea, que siempre estemos aprendiendo. De eso se trata la vida, Susa. Claro que sí. Y hoy tenemos un invitado, mejor dicho, que ustedes han visto en repetidas oportunidades acá en La Voz de los Corazones. Una persona que amamos profundamente, de la cual aprendemos cada instante, cada sus apariciones en redes sociales, en televisión, en plataformas digitales. Siempre es la oportunidad de tocar el espíritu, tocar el alma,
tocar la esencia de la cual provenimos nosotros, y todavía no se los vamos a presentar para que usted, mejor dicho, tenga tiempo de llamar a sus familiares y decirles, mejor dicho, hoy sí es el programa que tenemos que ver. Conéctese ya mismo a La Voz de los Corazones, porque el programa de hoy, como siempre, promete. Papel y lápiz. Un saludito muy especial para todos nuestros hermanos que están allá en el continente europeo. Los amamos mucho. Sabemos que cada 8 días están ahí conectaditos en este horario de la tarde ya para ustedes allá. Nosotros 10 de la mañana aquí en Colombia, desde donde transmitimos este programa. Ustedes allá más o menos 4 de la tarde. Un saludo también bien especial para todos los hermanos latinoamericanos, a Argentina, a Panamá, a Venezuela, que amamos profundamente y de la cual vamos a estar compartiendo en este espacio tan maravilloso, a Brasil, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, mejor dicho, a todos los hombres de este planeta que sienten la fuerza y el llamado que su corazón todos los días cuando se levantan les hace. Agradézcale al Padre por este nuevo día, por este regalo. Agradezca por el cafecito que se va a tomar. Agradezca por la familia que tiene. Mejor dicho, esos hombres que sienten esa fuerza en sus corazones son los llamados a estar aquí en La Voz de los Corazones. Susana, hoy tenemos un programa muy especial. Sí, señor. Un programa que, mejor dicho, trascendental en estos momentos que está viviendo el planeta entero. Y por eso, entonces, invitemos a nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy, Gabriel Mauricio Cardona. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo has estado? Bienvenido. Bienvenido por acá a La Voz de los Corazones. Susana, Juan David, un abrazo muy grande. El Padre Eterno los bendiga. Gracias por invitarme y qué maravilla tener la oportunidad de compartir de nuevo aquí en La Voz de los Corazones. Siempre estoy muy feliz en el momento en el que ustedes me invitan a dialogar para toda su audiencia en todo el planeta ya prácticamente que están viendo este programa. Entonces, gracias de corazón y aquí estoy. Gabriel, gracias por aceptar la invitación. Sabemos de tus múltiples ocupaciones y que nos puedas brindar este espacio, de verdad que para nosotros es muy gratificante. Nosotros también estamos dispuestos en cualquier momento que el cumplimiento de lo que hemos tocado en este espacio de La Voz de los Corazones nos llame para estar ahí, siempre al servicio de esta humanidad. Y bueno, yo creo, Susana, que ya nuestros televidentes están ahí preparándose el cafecito, el desayunito, póngase cómodo frente a su pantalla, porque este programa que tenemos el día de hoy se llama De Apocalipsis a Revelación. La nueva humanidad. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Y es que los acontecimientos que actualmente estamos presenciando, viendo todos los días por las noticias, y si no las presentan por las noticias, por las redes sociales, o sea, por algún lado nos estamos enterando de todo lo que está pasando. Y que no nos podemos hacer los ciegos, ¿cierto? O los sordos o los mudos, y que debemos de hablar de eso. Por eso, Gabriel, tan importante este tema para esta humanidad, porque muchos creerán que está pasando al azar, ¿cierto? Otros de pronto ya le ponen un poquito más de análisis de que esto debe de acontecer por algo, ¿cierto? Por eso, ¿por qué es tan importante que la humanidad pueda conocer la verdad que vivimos en estos tiempos, o revelación del Apocalipsis? Pero también, ¿qué significa esta palabra de Apocalipsis? Para que vayamos teniendo un mejor contexto. Susi, así es, y gracias por hacer esa pregunta. Es muy importante para poder aclararle a las personas que el Apocalipsis no es la destrucción del mundo. Desafortunadamente esa es la idea que se tiene, y también para poder aclararle a las personas qué es la profecía. Yo sé,
Créanme que lo sé, que ya estamos cansados de escuchar cosas terribles, de escuchar sobre guerras, de escuchar sobre hecatombes y futuros donde nosotros no existiremos porque todo se va a acabar. Esa es la narrativa a la cual se ha conducido estos últimos tiempos, sobre todo estos últimos años, en cuanto a todo lo que está sucediendo en la tierra. Entonces, aclaremos primeramente, Apocalipsis significa revelación, y una revelación es para que abramos los ojos y no para que nos enteremos de la fecha de nuestra muerte y se acabó todo, que es lo que la gente de pronto cree a raíz de todos estos discursos que en torno a las profecías existen. Y la profecía en sí misma, no las profecías, la profecía es una sola, que se ha dado en diferentes épocas a diferentes civilizaciones, es distinto. Entonces ahí sí hablamos de muchas profecías, pero en síntesis el mensaje de las profecías es uno solo. Entonces es la profecía. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Que tú y yo nos vamos a morir? No, ese nunca ha sido el mensaje. ¿Que la tierra se va a explotar? Nunca ha sido el mensaje. El mensaje de las profecías va en dos vías. La primera advierte de la fuerza que es enemiga de la humanidad y las cosas que hace en contra nuestra. Entonces es una voz de advertencia, con muchos matices de información para entender quién y qué es esa fuerza. Y el otro componente de la profecía es el anuncio. Anuncia un porvenir, anuncia un reino nuevo, anuncia un tiempo en el que nada de estas cosas seguirán pasando. Y ambas cosas como que conviven entre sí. Primero las advertencias, pero están los anuncios, y la profecía se convierte en un plan de conocimientos para entender el futuro, el presente y el pasado, y poder navegar sin que perezcamos en las cosas que la fuerza que nos ataca hace para derribar esta humanidad. Entonces, ahora sí, hay muchas cosas que decir sobre profecías. Siendo que el programa no es específicamente sobre eso, voy a anotar una sola cosa más antes de responder, y es que la profecía no es de aquí. No se la inventó un personaje X, Y o Z que se diga profeta. Hay profetas, pero todos los profetas han aclarado que han sido inspirados por el Espíritu Santo, así lo dijeron ellos, algo que todavía no se entiende qué es, pero es una fuerza interior que te revela, pero no es tu inteligencia, no es tu mente, no es tu intelecto, es una fuerza espiritual que fluye a través de todos los hombres capaces de conectarse con ella y que sostiene la vida en todo el universo. Es un espíritu invisible, y eso no es religión, no es dogma, no es misticismo, no es fanatismo, simplemente ha funcionado así. Y las profecías que bajo esa vía se han dictado, se han cumplido y se están cumpliendo y se cumplirán. Y por otro lado, las profecías han sido entregadas a estos profetas también vía contacto. Y ese contacto es estelar, es contacto con inteligencias de otros mundos, conectadas a ese espíritu invisible, que aquí llaman Espíritu Santo, es el mismo, y que han venido aquí y le han dicho a los profetas del ayer: esto es lo que va a pasar, te muestran la visión, así se dictó el Apocalipsis a Juan, así se habló a Daniel, y entonces tenemos las profecías hoy en día en cumplimiento. Entonces, para hablar del Apocalipsis es exactamente eso. Es una visión que se le da a Juan el apóstol en la isla de Patmos, ya después de sus 90 años, cercana a su muerte en el exilio. A él se le presenta Gabriel y le dice, no le dicta para que escriba, le muestra la visión en espíritu. Eso ahí intervienen facultades como la telepatía y otras que estos hombres de las estrellas, como lo es Gabriel, manejan. Y Juan, en este caso, le correspondió recibir toda la visión del futuro, no para el futuro de él en ese tiempo, sino para el futuro de una última generación donde estos sucesos y señales se darían, y es justamente este tiempo en el que se están dando, con la finalidad, como lo dice al último verso del Apocalipsis, que no esconda ni selle las palabras de esta profecía, pues el tiempo está cerca. ¿Eso qué significa? Revélelo, dígalo, escríbalo para que quede inmortalizado y lo puedan utilizar a la última generación cuando estas cosas estén pasando, las personas que tengan condiciones para entender lo que nadie quiere entender, para ver lo que nadie quiere ver. Entonces Juan lo escribe, y aquí tenemos en este momento el Apocalipsis, una gran profecía, un gran privilegio el poder tener esta información
para saber a qué nos estamos enfrentando, y eso es justamente la revelación de la que se ha hablado durante tanto tiempo. Un gran privilegio realmente para la humanidad poder contar con la Apocalipsis, que es, digamos que ese anuncio, esa revelación que desde hace tanto tiempo se le ha hecho a esta humanidad. Pero yo quisiera preguntarle a los televidentes que están ahí sentaditos que nos hiciéramos este interrogante. ¿Será que hoy estamos viviendo el cumplimiento final? ¿Será que el tiempo de las profecías lo estamos viviendo en estos momentos? Es una pregunta para que usted se cuestione un poco, porque, Gabriel, finalmente se han encargado tanto de escondernos, digamos, la posibilidad a que nosotros, los habitantes de este planeta, encontremos la verdad, que nos han tildado de locos en muchas oportunidades. A los que de pronto por ahí en su colegio o en su religión se daban a la tarea de estudiar el Apocalipsis para conocer algo de verdad, entonces los tildaban de locos. ¿Por qué crees que pasa eso, Gabriel? Eso sucede con mucha frecuencia, tanto en tiempos anteriores o generaciones anteriores como ahora, pero es básicamente por el terror que las narrativas de los medios de comunicación, inclusive las películas, las mismas religiones, han utilizado para referirse al Apocalipsis. Nadie explica el Apocalipsis, ninguna religión se ha atrevido a explicar el Apocalipsis, ningún clérigo se ha atrevido a sentar a sus feligreses o pastor o cualquiera de estas religiones que, por supuesto, de vertiente cristiana, se han atrevido a explicar el Apocalipsis. Más bien, por el contrario, se han dedicado a esconderlo y a llenar de miedo a la gente. Entonces tenemos que hacernos preguntas. Si el Apocalipsis no sirve para nada, sino solamente para causar locura, ¿por qué lo metieron en el canon del Nuevo Testamento? ¿Por qué mejor no lo eliminaron si era un problema para las personas tener ese libro ahí y llegar a leerlo? Y eso le iba a hacer daño a la gente. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, tampoco es que lo hayan hecho por algo benéfico, sino que está ahí, el Apocalipsis está cifrado como todas las profecías, no hay quien lo entienda, y quienes en lo más profundo y oscuro de las élites que han planificado la existencia de las religiones, pues se han propuesto que precisamente se tenga esta percepción de este libro. No es así. Si nosotros queremos enfrentar la realidad y entender la verdad, no importa lo que eso implique, tenemos que dejar el miedo a lo extraño, dejar el miedo a lo desconocido. Eliminar completamente la ignorancia exige ineludiblemente no tenerle miedo a lo que está oculto, escondido, a lo que nos dijeron que es un misterio y que no preguntemos nada porque eso es misterio de Dios. No. Las cosas de Dios, siendo nosotros creación de Él, están hechas para que nosotros las descubramos, para que las conozcamos, y tenemos todo el derecho de entender su creación, como por qué nos iban a nosotros a negar un conocimiento que proviene de Él, como bien se nos ha dicho, pero nunca se nos enseñó. Entonces, esto sí obedece a digámoslo así, a un plan de mantener a las personas completamente ignorantes. Y bajo esa condición ya no está funcionando muy bien para muchas personas que sí están interesadas en entender esto, no desde el dogma, no desde el fanatismo, como ya lo dije, ni mucho menos desde la creencia, porque las profecías no funcionan bajo creencias, no se pueden interpretar bajo dogmatismo religioso. La inteligencia es indispensable para entenderlas, y en los dogmas y en el fanatismo y en las creencias, la inteligencia no existe. No se puede utilizar, solo la razón, y con la razón no se pueden entender estas profecías, como con la razón no se puede entender a Dios, con la razón no se puede entender lo invisible. Entonces nos toca utilizar otras facultades. Tenemos inteligencia, tenemos alma, tenemos corazón, tenemos intuición, y a partir del uso de esas facultades que tenemos los seres humanos, sí podemos entender el Apocalipsis y dejar de tenerle miedo a los discursos que nos han dicho que nos vamos a enloquecer si la estudiamos. Así es, Gabriel. Y Juan, televidentes. Y es que la verdad, por más de que la quieran esconder, siempre va a salir a la luz. Y no solamente hablamos de esta verdad, de cualquier índole. Llega un momento en el que es imposible, es como una olla a presión que en algún momento va a estallar, ¿cierto? Yo creo que cabe ahí como para hacer, digamos que el
el paréntesis que Gabriel en varias oportunidades también nos lo ha compartido. Y es que es muy fácil decir la verdad. Mantener una mentira es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque póngale análisis. Usted dice la mentira hoy, ¿cierto? Y dentro de 8 días tiene que volver a hablar de mi tema. Y tiene que empezar a rememorar qué fue lo que dijo. Y empieza a encajar cosas o situaciones que ya no se acuerda completamente porque fue una mentira, porque usted se la inventó. Sosténgala un año. Vaya al año a volver a tocar el tema y ya se le vuelve imposible volver a tener la misma narrativa que tuvo el día que emitió esa mentira. Pero diga la verdad. Y la verdad está escrita en su corazón. Facilito, usted va y busca en su corazón y tiene la misma imagen, el mismo contexto, la misma situación que vivió porque es verdad. Entonces, ¿qué necesidad? Lo que está diciendo eso sí. La mentira nunca va a prevalecer. En algún momento se va a descubrir que es que tal, si a eso le evidente, nos invitamos. Sabemos que muchos ya son muy entendidos y que las personas que me visitan acá en la voz de los corazones tienen, digamos que, esa necesidad de descubrir tantas cosas que sienten en su corazón. Y lo es que de pronto están llegando por primera vez, que apenas cogen esta transmisión recientemente, les invitamos a que lean el Apocalipsis. ¿Qué tal que ahí se encuentren el panorama que estamos viviendo hoy en la actualidad? ¿Qué tal que usted lea el Apocalipsis y diga, ¡ah! Pero si esto es lo que estamos viviendo? ¿Qué tal, Susi? Y es que precisamente ahora es muy difícil de sostener la mentira porque vemos el panorama mundial, ¿cierto? Que ya no, o sea, hace unos años nos hablaban de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde siempre se ha estado la de Estados Unidos con los países árabes, entre ellos, o sea, hemos sabido de muchas guerras que han pasado, ¿cierto? Pero ahora ya está un poquito más cerca, sí. Ya nos está tocando el continente suramericano. Y ese panorama que se vio entre Estados Unidos, Venezuela, ese conflicto que indudablemente todos los países suramericanos se están viendo afectados. Entonces, a ver, Gabriel, ¿qué relación tiene todas estas guerras que se han estado presentando o sea, desde tiempos anteriores, con esta guerra que ahora está aconteciendo en Sudamérica, especialmente pues con Venezuela, pero que estamos viendo que se está trasladando a otros países suramericanos, con lo que nos acabas de explicar del Apocalipsis? Esto ya está ahí, también es profecía, ¿cómo lo podemos comprender? Sí, la profecía del Apocalipsis tiene todo lo que está sucediendo actualmente. A ver, hagamos un pequeño paseo por el Apocalipsis. Cualquier persona que lo lea, que se enfrente a esa lectura, dar dos cosas. Una, encontrar todo un panorama de esperanza a diferencia de lo que le habían dicho. Dos, va a encontrar con algunas cosas que no va a comprender porque están cifradas, pero si tiene un poquito de paciencia, él va a ir entendiendo los sentidos que da el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué digo que es un panorama de esperanza? Porque el Apocalipsis, desde el primer capítulo, no empieza con guerras y guerras y guerras y destrucciones, no. Él comienza con un mensaje de Jesús a las 7 iglesias que no son templos de ladrillo, sino iglesias humanas. Recordemos que en la época de Jesús, la iglesia es la gente en la que mora el Espíritu Santo. Digámoslo en palabras más claras. Son las personas que tienen una capacidad de sentir y entender lo invisible, porque Él dijo que el Padre Eterno es invisible, que nadie lo ha visto jamás, pero que Él se puede manifestar a través de los hombres que lo sienten, que son capaces de discernirlo, no razonativamente, sino con el corazón. En el corazón está la capacidad de comprender, no en la mente, lo invisible, lo etéreo, lo intangible, lo eterno, lo inconmensurable. En la mente y la razón está la capacidad de entender
y de medir lo que es mortal, lo que es tangible, lo que es perecedero, como las cosas materiales. Entonces, este tipo de personas eran llamadas iglesia. Y entre más personas fueran capaces de entender la enseñanza de Jesús y ponerla en práctica, esos eran la iglesia. Entonces el Apocalipsis comienza con el mensaje a las 7 iglesias, y es un mensaje de exhortación, de que no nos equivoquemos más, porque Él sabe que nos estamos equivocando, pero que trabajemos, que luchemos, y al que venciere heredará. Ahí es donde entra la maravilla de la profecía. Heredará un nuevo tiempo, un nuevo cielo, una nueva tierra y un acercamiento a todo el reino inconmensurable del Espíritu invisible. En fin, así comienza el Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias. Indudablemente que ese mensaje viene de Jesús, que ahí se muestra como aquel que tiene un libro escrito en la mano derecha y le entrega a un ángel para ser entregado a la humanidad que no era digna, pero que se hará digna en tanto entienda lo que ese libro dice. Nos habla de 7 estrellas, 7 candeleros, 7 ángeles de Apocalipsis, 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra. Todo es un plan de ataque a la oscuridad y por ende de preservación de la vida humana. Eso es el Apocalipsis. Y si siguen leyendo, cada uno de estos ángeles, que los veremos en algún momento cumplir el Apocalipsis, tienen una gran voz de trompeta que son las grandes verdades del Espíritu que hay que decir al mundo, pero también de esta fuerza oscura que está aquí, y ellos van a decir con pelos y señales cómo es esa fuerza para que la gente la vea, y son las trompetas. 7 sellos que son profundos conocimientos de esos 7 espíritus de Dios, que son los que van por toda la tierra en quienes los conocen. De 7 plagas, que eso no es contra la gente, eso es contra la fuerza destructora de la vida que está aquí en la tierra, representada en gobiernos, representada en sistemas bancarios, representada en sistemas militares, representada en sistemas religiosos que le han hecho mucho daño a la humanidad. Y más adelante, estamos hablando ya de Apocalipsis 13, ahí sí es donde nos hablan, bueno, aquí hay un anticristo, aquí hay un enemigo de la humanidad, que es la bestia, y esa bestia en el descifrado es un sistema, no es una persona, es un pueblo, es un sistema, es el sistema de 4 poderes que está aquí, y ese es el problema que hay aquí en este planeta, y nadie lo ve porque nadie lo quiere ver, porque a nadie se lo han explicado bien. Ahí está explicado en el Apocalipsis. Ahí es donde dice que el que se ponga la marca no puede comprar ni vender, el que no se la ponga, perdón. Y que tiene que aceptar el número de la bestia, su número es 666, etcétera, etcétera. Eso es una plataforma de gobierno económica y política. La profecía es económica y es geopolítica. ¿Quién dijo que era religiosa? Eso es mentira. Es la evidencia de la realidad socioeconómica y geopolítica de la actualidad terrestre. Esa es la profecía. Y si siguen avanzando, se van a encontrar con que hay una gran ramera, que es política y que es religiosa, y denuncian directamente el Vaticano como cueva de toda ave inmunda y aborrecible. Eso está escrito allí y lo pueden leer. Y si siguen avanzando ya al 19, van a ver cómo es el desenlace de toda la guerra donde causan una gran destrucción estas fuerzas oscuras, que en el Apocalipsis 12 ya se había denunciado que es de una fuerza llamada Satanás. Fuerza, organización, rebelión extraterrena que cayó a la tierra, no es de la tierra, no son personas, no son seres humanos. No podemos decir nosotros estamos matando a la gente porque hemos causado las guerras. He escuchado esos discursos. No, no somos nosotros, no son los seres humanos. Los seres humanos engañados participan de eso es verdad, pero no somos los causantes. Es que nosotros hemos creado religiones que han dividido al hombre. No. No somos nosotros, han sido ellos, y nosotros sin entender y por ignorancia hemos participado de eso, pero no fuimos nosotros. Nosotros somos los responsables del calentamiento global y estamos contaminando la tierra. Tampoco es verdad, no somos nosotros, son ellos, y nos involucraron a nosotros en ese plan porque hemos sido ignorantes de lo que esto ha significado y hemos cometido el error. Pero ya no más, son ellos. Esto es lo que está diciendo el Apocalipsis, que hay una fuerza que invadió al mundo y que es la responsable de todo lo que significa engaño. Dice que Satanás engaña al mundo entero, entonces no es una entidad con cuernos,
es una organización que está adueñada de todos los gobiernos del mundo. Eso es Satanás, según el Apocalipsis. Y al final dice que eso es completamente quebrantado. Es intervenido por las fuerzas de arriba que sembraron estas profecías aquí en la tierra y a los profetas en ella, y vienen con gran poder y gloria. Ahí en el Apocalipsis dice que es el Hijo del Hombre, que viene con las nubes del cielo. También lo decía Jesús, lo dijo muchas veces. Está en Mateo, está en Lucas. Y vienen con gran poder y gloria, y eso es el arrase de esa fuerza oscura que invadió la tierra. Ahí está involucrado Miguel y huestes estelares, que son platillos voladores, que también están en toda la Biblia. Aparecen platillos por todas partes. Nadie los ve porque no dice platillos. Dice nubes brillantes, o dice carros volantes, o dice carrozas de fuego, porque es el lenguaje de hace 2000 años para referirse a algo que era un platillo, una nave, lo que aquí llaman ovni. Así funciona. Como tal, al final, capítulo 21-22, todo eso terminó. La guerra terminó. La humanidad ganó, pero la humanidad que se separó de la guerra, la que obedeció a las palabras que decían de Jesús: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no tengáis parte con sus plagas. Salid de ella es salir de ese sistema, salir de los malos hábitos, salir de los vicios, salir de todo lo que el mundo es, del materialismo y de todo aquello, porque eso se va a caer, porque eso era mentira, eso no es cierto. Y preserven su vida, aprendan a amar, dejen la división ideológica, racial, económica, de estratos sociales, que eso también es mentira, y así están preparados para un mundo nuevo. Y el desenlace del Apocalipsis es nuevo cielo, nueva tierra, para ese remanente que de aquí en adelante tendrá un futuro sin más problemáticas de invasiones luciferinas en este planeta. ¿Por qué dije todo esto? No he contestado tu pregunta, Susi, yo lo sé, pero es para poder contestarla. Estas guerras que has mencionado y que están sucediéndose son el cumplimiento de ese Apocalipsis que advierte que esta fuerza, que denominan dragón, desata guerras y más guerras. Ya empezó la guerra del Caribe, que está en profecías, no en el Apocalipsis, pero sí en profecías adyacentes, porque la profecía del Apocalipsis es como la madre, la matriz. Todas las demás convergen en ella y son capaces de ampliar los sucesos que el Apocalipsis dice. Entonces, Parravicini dijo que había una guerra en el Caribe, que los yanquis la iniciaban y voilà, aquí la tenemos, exactamente como fue profetizado. Todas estas guerras desembocan en un gran daño a la humanidad, pero sobre todo a la que cree que hay bandos, que hay buenos y que hay malos. Que, ejemplo, que el presidente de Norteamérica es el bueno, que el de Rusia es el malo, o los que crean que es al revés. No importa de cuál bando te pongas, vas a perder si te ubicas en un bando de esos. Ese gran daño que se causa en estas guerras es a esa clase de individuos que creen que se deben ubicar en uno de los dos bandos. Eso no existe, eso es un engaño para matar gente. En tanto, quienes entiendan que deben preservar su vida y la vida de quienes aman y hagan un esfuerzo por hacerlo sin participar de la guerra, esos son los que en estas profecías se convierten en los supervivientes, porque escuchan las advertencias y se hacen a un lado y finalmente tienen cómo sobrevivir a todo esto. Así que a grosso modo, yo sé que hay mucho que decir de cada conflicto, podemos hablar de ello ahora más a profundidad. Eso es lo que el Apocalipsis refiere con respecto a todas estas guerras y era necesario mencionarlo. Qué bien, Gabriel, nos queda muy claro esa interpretación. Gabriel, se le ha negado al hombre por muchísimo tiempo. En el Génesis hablaban de que se le prohibía comer del árbol de la sabiduría. Ahora, en esta generación que nos tocó a nosotros, nos han prohibido leer el Apocalipsis. ¿Cómo hacer para que nosotros, digámoslo así, los que estamos en las casas, que no entendemos muchas cosas de lo que está pasando en la actualidad, comprendamos cuál es el papel que nosotros hoy tenemos que desarrollar? Es decir, ¿qué le podemos aconsejar a la persona que está en la casa, que no entiende por qué se está presentando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, que no entiende el conflicto de Israel y de Irán, que no entiende toda la manipulación que se nos ha hecho a través de la historia, para que
por fin hoy, cuando escuchemos este programa, digamos, ¡ah! Me queda claro lo que tenemos que hacer. Y allí yo le agregaría algo, Gabriel, y es que también inconscientemente de nosotros, pues, ¿cierto? De esta parte, no de ellos, porque ellos todo lo hacen muy, muy metódico y estratégicamente, Claro, y es poner a la humanidad en un bando, o sea, de uno o del otro. Entonces también eso quería pues como agregarlo. Sí, necesariamente nosotros tenemos que enfrentarnos a el conocimiento. No le podemos tener miedo, esto yo ya lo dije, pero entonces vamos a ir al por qué no. Primero, conozcamos la historia de las cosas. ¿Por qué podríamos estar de parte de Estados Unidos? Porque son los salvadores, porque dicen que ellos luchan por la libertad de los pueblos. ¿Sí? Revisemos un poquito la historia a ver si eso es verdad. ¿Cómo nació Estados Unidos? Nació porque Inglaterra colonizó Norteamérica. ¿Cómo la colonizó? 13 familias inglesas llegaron allí y dijeron lo siguiente, atención. Por derecho divino y por decreto de Dios hemos sido enviados a esta tierra para poseerla, porque es mandato de nuestro Dios que nosotros seamos dueños de toda esta tierra. Las 13 familias fueron con ese plan y así lo dijeron. ¿Quiénes existían en Norteamérica cuando ellas llegaron? Bueno, todas las tribus aborígenes del entonces. ¿Cuántos indios nativos originarios de América del Norte quedan actualmente? El 1%. Los extinguieron a todos, los mataron a todos. De eso hay hasta películas. ¿Y por qué lo hicieron? Sencillo, como Dios me dio esta tierra, ustedes no pueden estar aquí y si no se van, pues los mato. Y eso hicieron. ¿Y de dónde sacaron eso de que Dios les había dado la tierra? Yo creo que a ustedes les suena muy bien. Del pueblo elegido que está en este momento allá en Medio Oriente, también haciendo guerra. ¿Y por qué existe Israel? Porque por derecho divino esa tierra se la había otorgado Dios. ¿Y por qué los romanos, cuando nació el Imperio Romano, dijeron exactamente lo mismo? Es que por derecho divino Dios nos otorgó ser los dueños de todo este imperio y debemos cumplir con eso. Y a todos los demás pueblos, pues que se atengan o los matamos. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el Dios que ofrece tierras a selectos pueblecitos de la tierra, del planeta? Entonces, tenemos un planeta para una humanidad, pero tenemos a un Dios que creó el planeta, que le asigna trozos de tierra a determinados pueblos. Vamos, que nosotros ya no tenemos 2 dedos de frente. Con eso ya no nos pueden engañar más. Ese Dios no es el Dios creador. Ese Dios de esas 13 familias británicas no es el Dios que nos hizo a nosotros, hizo la naturaleza, hizo los soles, hizo el universo. Ese es un Dios que ellos adoran. Un Dios distinto que ellos adoran. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios de los británicos porque eran 13 familias judías, 13 colonias judías. Recuerden eso muy bien. ¿Y por qué digo yo que eran judías? No, pues que están todos los judíos en Israel. Pues no, porque en el año 70 después de Cristo, Roma expulsó a los judíos de Jerusalén y ellos se esparcieron por el mundo. Ellos volvieron a Jerusalén en 1948, pero por 1900 años ningún judío vivió en Jerusalén. Bueno, tal vez algunos poquitos por allí los circundaban, pero estaban expulsados. 1900 años. ¿Eso qué significa? Que los judíos están en todas partes. Estoy hablando del pueblo elegido de ese Dios al cual ellos dicen que les otorgó la tierra. Hay judíos estadounidenses, judíos rusos, judíos austriacos, judíos alemanes, judíos españoles, los sefardíes, que son los españoles, que no es que sean españoles, sino que se ubicaron en la península ibérica, donde está España, que fueron expulsados en 1492, llegaron a América, etcétera, etcétera. Están los judíos askenazi, que se ubicaron allá en la zona de Alemania y son los que se han ido para Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí hay 2 dioses. Nos metieron gato por liebre cuando nos dijeron un solo Dios, miles de religiones. Mentiras. Cuando nos dijeron
todas las religiones no deberían dividirse porque al fin y al cabo alaban y enseñan al mismo Dios. Mentiras, no enseñan al mismo Dios. Incluso las que pregonan a Jesús ni siquiera enseñan realmente las verdades que dijo Jesús, enseñan el Dios del Antiguo Testamento. En fin, esto está lleno de engaños. La pregunta es, ¿por qué voy yo a ponerme del lado de Estados Unidos cuando Estados Unidos es un proyecto de un pueblo que se ha dicho elegido y que en su historia tiene todas las muertes que ustedes quieran, bajo todos los engaños que ustedes quieran, y nadie los conoce porque a nadie le ha interesado conocer esa historia? Solamente le interesa lo que dice el presidente de Norteamérica y pues si creen que es bueno porque los medios lo dicen, pues lo creen y no funciona así. Pero no es que sea eso con el pueblo elegido, es que lo mismo pasa con los rusos. ¡Ay, los rusos son comunistas! No, no es que sean comunistas. Ese mismo pueblo se inventó una doctrina con Marx y eso llegó hasta allá con Lenin, luego Lenin se muere y llega Stalin y propulsó el comunismo por todas partes. Y el comunismo no funciona para la gente. Eso es una trampa terrible, pero sucede que una gran potencia en este momento lo es. Si las personas se interesaran entonces por ver el atrás de las cosas, se darían cuenta que no es como nos cuentan la historia en este tiempo. Y así podemos entender las guerras. Ahora sí la pregunta de Susi, ¿por qué hay guerras? La pregunta de Juan David, ¿por qué nos dijeron coma de este árbol del bien y del mal? Perdón, coma de este árbol de la vida, pero no coma del árbol del bien y del mal. ¿Por qué Dios nos iba a prohibir comer del árbol del bien y del mal, que es el conocimiento de lo que es real y de lo que es falso? O sea que es un Dios que nos quiere tontos, ignorantes, nos quiere con los ojos vendados, nos prohíbe ver la verdad para que nosotros no discernamos bien y nos equivoquemos. Y el árbol de la vida que Él nos da, ¿cuál vida será? Eso es pura muerte, puro engaño, pura mentira. El árbol de la vida es el mundo que ellos instalaron en este planeta, el sistema. Ese es el árbol de la vida de ellos, el del Génesis. El Génesis no lo escribió Dios, lo escribió un pueblo que se dice, para que todo el mundo lo crea, que fue elegido de Dios. Pero si fuera el Dios que hizo el universo, no hubiese dicho que hizo al hombre del polvo y barro de la tierra. A la criatura más importante la hizo con el sobrado que le quedó, polvo y barro. Y además, si fuese el Dios verdadero, después no se hubiera arrepentido de haberlo hecho, porque ahí está escrito, me arrepiento de haber creado al hombre, me quedó mal. Ahora lo voy a borrar y mando un diluvio. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Un Dios aprendiz? ¿Un Dios que juega los dados? ¿Un Dios que no sabe lo que hace? Miren que leer y discernir es sencillo, alejando todos los discursos que quienes he creído que son más inteligentes me han dicho. No es así. Usted tiene inteligencia, usted lo puede entender, usted puede leer y hasta un niño de 8 años puede decir, papá, por Dios, pero a Dios, ¿cómo se le va a ocurrir hacer algo así? Si leyera el Génesis, un niño inmediatamente lo descubre. ¿Por qué nosotros no? Entonces son muchas mentiras y lo que tenemos que hacer es muy sencillo, enfrentarnos al conocimiento y darnos la oportunidad de usar nuestra propia inteligencia para entender lo que es y lo que no es, y vamos a ver todos los engaños. ¿Qué son las guerras? Un plan para robar a otros. Estados Unidos es un imperio. ¿El qué necesita? Robar los recursos de otros. Punto. Para eso se va a inventar cualquier discurso que sirva para que la gente lo apoye y vea muy bien su incursión. Yo no estoy hablando de lo que pasó en Venezuela. Estoy hablando de lo que ha pasado durante los últimos 100 años, porque Estados Unidos y la CIA, que es su herramienta para hacer golpes de Estado, ha estado involucrado en los derrocamientos de líderes en más de una veintena de países en el mundo. Entonces, ¿qué es Venezuela? Uno más, eso es todo. ¿Por qué la gente no lo ve así? Porque no lo sabe, porque necesita entender qué es lo que está pensando que es bueno. Y es importante que las personas revisen esto. ¿Es bueno Estados Unidos? Yo no estoy diciendo que sea malo. Yo estoy diciendo que hay que ver la historia. Y allí podemos decir qué es lo que nos conviene. Pero sí, tengo que decirlo, es perverso.
Es tremendamente perverso, pero no solo Estados Unidos. Ah, China va a defender a América Latina. Acaban de decirlo, qué maravilla, bravo por China, viene a defendernos de que Estados Unidos nos viole la soberanía. No, China quiere lo mismo. Si China se mete, va a querer lo mismo que Estados Unidos, los recursos de América Latina, todas las riquezas de los pueblos de América del Sur, etcétera, etcétera. Es igualito. Y si lo hace Rusia, es idéntico. Aquí nosotros no podemos dejarnos llevar por esas narrativas que son todo un engaño de un solo Dios, el Dios de ellos. Ese Dios, para los que quieren saber su nombre, es el Dios del Antiguo Testamento, que no es el que predicó Jesús ni lo enseñó jamás. El Dios del Antiguo Testamento no es el Padre eterno que enseñó Jesús. El Dios del Antiguo Testamento es un robo a la identidad humana y una ofensa a la inteligencia humana. Es un Dios asesino, es un Dios vengativo, es un Dios ladrón y es la deidad que ellos adoran, y si quieren conocerlo, es el Satanás que el Apocalipsis 12 denuncia que cayó a la tierra. Así que ahí tenemos un panorama que hay que profundizar enormemente, pero ese es el sentido de todas las guerras, que no son culpa de Dios, porque Él no las provoca, Él no participa de ellas, pero sí participa con quienes se separan de ellas y tienen un propósito diferente por conservar la vida de este planeta y de quienes son justos en la tierra. Ese sí es un plan divino, y en este planeta hay quienes entiendan que deben cumplirlo. Sí los hay, y están apareciendo poco a poco. Gabriel, tú eres un estudioso de la profecía durante muchos años, incluso en la época de pandemia, muchos de nosotros, siguiendo tus mensajes, quizás comprendimos un poco estos temas que estamos tocando acá. Pero para estas personas que quizás hoy apenas están llegando a nuestro canal, o que en estos últimos tiempos por fin están sintiendo que algo no está bien afuera, qué bueno poderles contar un poco del panorama que tenemos hoy en la actualidad. Este 2026 comenzó con el tema que tocamos hace poco, Venezuela y Estados Unidos. Digamos que una invasión por parte del país norteamericano al país suramericano, donde se amenaza ya no solamente un país, porque también a nosotros que vivimos acá en Colombia nos ha tocado ya sentir muy de cerca el tema de la guerra, porque pues el presidente de esta nación, también colombiano, también en varias oportunidades ya ha tenido unos encuentros, y que aunque aparentemente por algunos momentos se calmen, digamos los ánimos, digámoslo así, o se calmen las aguas, pues proféticamente hay, digamos, varios anuncios que nos clarifican de una guerra del Caribe. ¿Cómo les podemos explicar a través de esos estudios que tú has hecho de la profecía en qué momento se encuentra hoy la humanidad y qué viene? Porque sabemos que se avecinan tiempos poco fáciles para la humanidad. Hemos escuchado por muchos años las advertencias de la guerra del Caribe, de una tercera guerra mundial, de una crisis económica, de una crisis mundial, de un solo gobierno. Y bueno, nos gustaría que amplíes un poco este tema para las personas que hoy apenas están escuchando esto por primera vez. Bueno, el panorama es el siguiente. Tenemos una incursión norteamericana en Sudamérica. Eso está en profecías también, donde el águila invade al cóndor, pero el cóndor es una ave más poderosa, que no está interesada en los recursos naturales de otros, sino en la vida humana y también vegetal y animal de todo su territorio. Y el territorio del cóndor es todo el planeta Tierra, pero la profecía lo ubica en Sudamérica. El cóndor es de alta nobleza, incluso en tiempos de guerra se dice que el cóndor al águila alimento le dará. El águila la invade, pero el cóndor, cuando ya está terriblemente agobiada por la guerra, le da alimento. Pero hay que aclarar, este alimento es a las poblaciones afectadas por la guerra. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el pueblo. El gobierno es el que declara las guerras, el pueblo no. El pueblo es el que decide si participa o no participa, si va al ejército a defender o si no, etcétera. Y cuando caen bombas en su territorio, el que muere es el pueblo. No mueren los dirigentes, no mueren los líderes, no mueren los presidentes. Ellos declaran las guerras, pero ellos nunca mueren, muere la gente. Entonces, el águila
El cóndor le va a dar alimento es al pueblo del águila, al pueblo de Norteamérica, al pueblo de Europa, al pueblo de Asia. Todos en su momento se verán beneficiados por la gran abundancia y la gran nobleza del cóndor. Eso todavía no ha llegado. En este momento el cóndor está siendo atacado. Y la población cóndor, que es América, y todos los que en cualquier parte del mundo sientan en su corazón que hacen parte de él, aunque no hayan nacido en América del Sur necesariamente, sienten una gran aflicción por esto, pero están dispuestos a ayudar cuando les toque ayudar. Esta guerra apenas comenzó. La guerra del Caribe es una guerra por recursos, no es otra cosa. Es una invasión, entonces digámoslo así, con muy buenos pretextos para que no se vea como invasión, pero es una invasión. Entonces, ¿gobernará Estados Unidos a Venezuela? Claro que sí. Lo va a hacer por un tiempo directamente él, hasta que ponga un presidente o una presidenta que sea pro Estados Unidos. ¿Por qué sabemos esto? Porque es lo que hacen en todas partes. Es lo que hizo en Irak cuando puso a Saddam Hussein. Luego, en el 2003, ellos asesinan a Saddam Hussein. Los mismos que lo colocaron, los gringos. ¿Por qué? Porque se desvió de sus horizontes geopolíticos que los dictamina Estados Unidos. Hicieron lo mismo en Libia y han hecho lo mismo en muchas partes. Resta que ustedes investiguen para que no prolongar mucho la explicación. Está en muchas fuentes de información. La profecía de Solari Parravicini dice que Venezuela, Cuba y México van a enfrentar en lo que corresponde a América Latina la misma situación que está viviendo Venezuela. Ya empezó Venezuela. Ya Trump dijo que iba por Cuba, que era muy fácil, que ya estaba cayendo. Ya ha amenazado a México. Entonces, la profecía señala que sí va a incursionar allí. Todavía no sabemos cómo, pero si lo dice la profecía, como lo decía con respecto a Venezuela y a las Antillas, pues entonces ahí tenemos el futuro con respecto al Caribe o a la guerra de las Antillas que está advertida. Y la pregunta es, ¿y qué podemos hacer nosotros? Tranquilos. Lo primero es que no tengan miedo. Dejen que ellos hagan lo que tengan que hacer, que no van a triunfar en sus planes de gobernanza de América del Sur. No lo van a hacer. Van a hacer intentos, pero luego hay otras guerras donde enemigos poderosos los van a acechar, que van a hacer que sus incursiones en América del Sur pierdan fuerza porque tendrán que atender esos frentes. ¿Cuáles son esos frentes? Un problema gigantesco. Irán es enemigo acérrimo de Israel. Eso tiene una historia viejísima. Es un país que tiene miles de años, data de 800 años antes de Cristo la existencia de Irán, que no se llamaba Irán. Recuerden que Irán es Persia. Irán era el imperio persa, extendido por muchas partes, pero el corazón del imperio persa es donde es el actual Irán. Se llamó Persia hasta hace no mucho tiempo, entrado el siglo XX se llamaba todavía Persia, donde estaba el Shah de Persia, que es el que le puso después el nombre de Irán. Irán en este momento tiene un poder supranacional, religioso, y ese poder religioso es islámico, pero no es un islam normal, digámoslo así, es el islam chiita. Recuerden todos que hay 1.800 millones de musulmanes en el mundo, pero esos 1.800 millones no son árabes, porque la gente suele confundir eso. De esos 1.800 millones, apenas 300 millones serán árabes, porque árabe es un pueblo que habla árabe, es un pueblo que tiene una lengua propia, un pueblo. Los persas son otro pueblo que practican la religión islámica, son musulmanes, es diferente. Hay miles de millones, no miles de millones, cientos de millones de musulmanes que no son árabes. Pero aunque no sean árabes y por el hecho de ser musulmanes y ser el Islam una religión que inició el profeta Mohammed, al cual le llaman Mahoma, pero se dice Mohammed en español, entonces todos los musulmanes tienen por tendencia a ser enemigos de los judíos. Y esa es la gran estrategia de la religión islámica, hacer un frente muy gigantesco de enemigos de los judíos para poder aplastarlos. Porque recuerden muy bien la historia de antaño, donde Ismael, hijo de Abraham, pelea con Isaac, hijo de Abraham, por quién es el pueblo elegido.
y los árabes sienten que tienen ese derecho, pero se los quitaron los judíos con su pequeño hermano Isaac, y ese es el gran odio que se tienen desde hace miles de años, y ese odio desafortunadamente no va a cesar. Ellos tienen un ejército de 1800 para atacar a los judíos. Los judíos son 13 millones, dirán todos, qué poquitos. No, porque convirtieron el cristianismo en un gran frente de personas, de aproximadamente 2.300 millones de personas de todas las vertientes cristianas existentes, que van a defender a los judíos porque les hicieron creer que ahí nació Jesús. Claro que ahí nació Jesús en medio de ellos, pero les hicieron creer que Jesús está de parte de ellos y que ellos están de parte de Jesús. Por lo tanto, defender a los judíos es defender la cuna de Cristo. Y sucede que fue el pueblo judío el que conspiró para matar a Jesús. Eso lo sabe todo el mundo. No fueron los romanos. Los romanos fueron la herramienta que usaron para poder matarlo. Como tal, Irán en este momento está creciendo en odio y en fervor para poder despedazar ese pueblo que está ahí cerquita. Pero ese pueblo tiene a la OTAN, tiene a Estados Unidos para defenderse. Por otro lado está Rusia con el comunismo, que siempre va a estar de frente con el capitalismo y nunca va a apoyar a Israel, porque Israel es totalmente capitalista y es Estados Unidos, su organización o su corporación. Estados Unidos no es independiente, no es autónomo, lo manda Israel. Eso lo sabe mucha gente ya hace mucho tiempo. ¿Qué les estoy diciendo? El panorama es terrible, es patético. De hecho, es bastante infantil, porque los líderes tienen una locura encumbrada en el poder. Cualquier persona del común con un poco más de corazón, de inteligencia, que la tienen, sería mejor dirigente que cualquiera de los que está hoy en día. Esa es la locura de los dirigentes actuales. Llenos de odio, llenos de ira, llenos de venganza y llenos de ambición. ¿Cuál es el desenlace de todo esto? Una guerra. Eso desafortunadamente no tiene otra solución. No es que yo sea pesimista, es que las profecías, de acuerdo a todo el estudio que he hecho efectivamente, dicen lo mismo. Estos entes que gobiernan son sin razón. Nunca se van a sentar a dialogar y a establecer un acuerdo de paz duradero, pero habrá eventualmente un acuerdo de paz que todo el mundo creerá que es definitivo. Y voilà, sucede que la profecía dice, cuando se hable de paz y seguridad vendrá destrucción repentina. O sea que va a ser mentira ese acuerdo, va a ser falso ese acuerdo. Estos que gobiernan, nosotros no podemos esperar nada bueno de ellos. Esa es la verdad para quien la quiera escudriñar. Antes de creerla, no es necesario que me crean, es necesario que escudriñen y disciernan. Pero yo ya lo he hecho y es lo que les puedo compartir. No se puede esperar una solución. No se puede esperar que desmantelen todo el armamento nuclear. Antes están haciendo más. Porque si yo tengo bombas nucleares, tú no me vas a atacar a mí porque sabes que te las puedo lanzar. Pero si tú tienes bombas nucleares, yo no te puedo atacar a ti porque me las puedes lanzar y entonces todo el mundo se arma de bombas nucleares y la tensión está allí. Y cualquier locura en cualquiera de estos que están locos, detona la guerra. Desafortunadamente esa es la realidad en la que estamos. Pero nuevamente, ninguna profecía ha hablado de la destrucción de la humanidad. Al revés. Los justos y humildes de la tierra, los nobles de espíritu y humildes de corazón, que entiendan que esa guerra es absurda, es estúpida y que no tienen nadie por qué participar de ella, van a formar un frente de verdades irrebatibles que entre ellos mismos van a crear un verdadero espiritualismo que todavía no existe en la tierra. En la tierra existe un espiritualismo falso, donde todo lo que se dice es creer que rezando o repitiendo oraciones o haciendo mantras o practicando posiciones o cualquier tipo de rituales o doctrinas o filosofías, yo soy espiritual. Pero nada que tenga que ver con practicar verdaderamente la enseñanza de Jesús. Desafortunadamente, el que no haya incursionado en ella de forma honesta, todavía no es espiritual. ¿Y cuál es esa enseñanza? Amor, como Él nos amó. No amor como yo creo que se ama, amor como Él nos amó, es diferente. El amor como se practica en el mundo no es amor. Es una transacción de servicios
donde yo te doy porque te amo, pero yo espero que cuando a mí me falte tú me des. Mira, yo te doy esto, amigo mío, porque yo te amo, pero cuando yo esté mal, espero que tú también me colabores. Mira, esposa, yo te compro el carro porque te amo, pero a cambio, tú sabes, ¿no? Mis derechos. Yo le doy al hijo porque soy un buen padre y porque lo amo, pero nunca le dedico tiempo. Eso no es el amor. El amor es como Él nos amó, como Él nos amó. Y si no sabemos cómo Él nos amó, nunca vamos a poder amar a nadie. Así que el espiritualismo está muy cerca, pero el verdadero solamente algunos logran entenderlo. Los que sepan que en esa guerra no existe tal espiritualismo. Todas las religiones están metidas en la guerra. Todas están metidas. En algún momento dirán y bendecirán las armas de sus pueblos elegidos. Ya ha sucedido, de hecho. Tampoco sirven las religiones para enseñar el verdadero espiritualismo. Solamente sirve la enseñanza de Jesús, que no es religión, sino la verdad. Así que ahí la tenemos para quienes quieran y tengan la osadía de practicarla, de estudiarla. Esa es la gran esperanza que en todas las profecías advierten que aparecerán unos hombres y mujeres capaces de entender lo invisible para poner en práctica en sus naciones el amor y la comprensión y sobrevivirán a esta guerra y jamás morirán de ahí en adelante. Maravilloso, Gabriel, lo que nos acabas de contar, porque siendo pues que el panorama no es como muy alentador, ¿cierto? Y que indiscutiblemente lo vamos a vivir, ¿cierto? Va a tocar a nuestros hogares, ¿cierto? Es que yo creo que aquí deberíamos también tener un análisis inteligente. Tenemos que estar felices, aunque las dificultades se avecinen, porque ya sabemos con el panorama profético que se ha cumplido detalladamente como se ha venido anunciando a través de la historia. No es alentador, tú lo acabas de mencionar, nosotros sí sabemos que es lo mejor que puede suceder, porque yo me siento a hacer una reflexión con mi esposa y con mis suegros que vivo y comparto pues como el espacio familiar con ellos. Yo les digo, ¿ustedes verdaderamente quisieran seguir viviendo en este mundo? Un mundo donde todos los días sobra ver un noticiero 10 segundos y son atrocidades, injusticias, violencia, degradación, llanto, guerra, robos, mentiras. Mejor dicho, ¿quién quiere seguir viviendo en este desequilibrio? Lo mejor que puede pasar, Susi, es que sucedan los acontecimientos que tienen que pasar, que van a ser dolorosos y que nos va a tocar vivirlos. Estamos viendo el tiempo del cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Susi? Y que también Juan y Gabriel y televidentes. Por cierto, un saludo, muchas gracias por haber llegado hasta este punto de escucharnos, de que nuestras palabras puedan tocar sus hogares, sus corazones, que quede allí la semilla para que lo que comprendan poco, mucho, lo puedan llevar a sus vidas diarias, ¿cierto? Que no quede solamente ahí como palabras bonitas o interesantes, sino que le podamos dar una aplicación. Y es que definitivamente todo el análisis del sistema como tal está en pro de que el ser humano nunca despierte, o sea, porque es que lo que dice Gabriel es que sí, hay muchas filosofías, religiones, conocimientos, sabidurías, entre comillas, que hablan de ser buenos, ¿cierto? De que debemos de mejorar, de que debemos ser buenos, pero no es algo como que uno diga, es que yo lo siento desde mi ser, que eso me va a llevar a un bien, porque pues de todas formas a mí, por ejemplo, me pasaba algo muy particular, y es que cuando que hay unas filosofías que repiten mantra, sí. ¿Cierto? Entonces es que, ay, bueno, que yo soy abundancia y yo soy dinero, pero está ahí en la cama sin buscar trabajo, pues entonces yo me ponía pues como a analizar, bueno, y entonces cómo va a llegar eso que yo estoy diciendo que soy, entre comillas,
si de todas formas yo no hago algo para que eso suceda. Y curiosamente, Susi, se enfocan mucho las teorías estas religiosas y demás en buscar cosas materiales, siempre, 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 o sea, la abundancia, la prosperidad, una cantidad de cosas externas que finalmente nada tienen que ver con el propósito de vida que nosotros vinimos a cumplir. Y que finalmente desvían la atención del panorama que estamos comentando actualmente. Entonces dicen, sí, muy horrible, pero no, yo soy paz, yo soy tranquilidad, ¿cierto? Porque ya, entonces entra una parte y es ignorar lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, también es una invitación para que paremos un momento, ¿cierto? Y escuchemos lo que, bueno, me parece interesante, voy a investigar, o sea, que nos pongamos a activar esa voluntad y ese sentir, porque no podemos ocultar lo que están mostrando en la televisión, y listo, y si en su canal nacional no lo están mostrando, váyase a los internacionales, que de pronto allí no hay tanta censura, ¿cierto? Pero entonces, busquemos, ¿cierto? El panorama no es alentador porque eso va a pasar, ¿cierto? Jesús también, que es el autor, como lo decía Gabriel, que es el autor principal de las profecías, también nos hablaba de estos panoramas. Pero no todo está perdido, como dice por ahí, no todo está perdido. Y es que esos hombres de ese corazón dulce van a saber escuchar. La pregunta es, tú, televidente, ¿sientes que eres ese hombre de corazón dulce? Porque este es un llamado para ti. Y que aparte de eso también no es solamente sentirlo en el corazón de que, ay sí, yo soy un hombre de corazón dulce, sino que entonces, Gabriel, aquí viene la esperanza para nuestra humanidad, para que este planeta superviva. ¿Qué le podemos decir a esos hombres que se identifican con el corazón dulce, que tienen esa semilla de decir yo voy a ir a ayudar, que ven, que sienten ese amor verdadero del que nos acabas de hablar? ¿Cómo se debe de preparar? Porque no es solamente sentirlo, sino cómo yo me debo de preparar para poder que cuando lleguen esos acontecimientos no salga pues corriendo, primero, y segundo, que también pueda tener esa voz de aliento para la otra persona que está en esa situación, poderla sacar, a darle como esa voz de aliento. Y esa es la gran pregunta y la más importante. Recuerden que Jesús, ese ser que amamos, ese ser que admiramos, ese ser que consideramos que es la luz en nuestro camino, es quien nos mostró este panorama. Porque como tú bien lo has referido, Él es el que dejó estas profecías. De Él, ninguna religión habla como profeta, y fue el mayor profeta. Cualquier persona que lea los evangelios se va a dar cuenta que él habló de esto. Cualquier persona que lea el evangelio de Mateo, que es altamente descriptivo, se va a dar cuenta que él fue quien dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y dijo esto: pero no os turbéis. O sea, cualquiera le diría a Jesús en su sano juicio: Jesús, pero ¿cómo dices tú que no me turbes si estás diciendo que va a haber guerra, que va a haber hambre, que va a haber... O sea, vamos a traducirlo en términos un poco más cercanos. Estás diciendo que yo voy a perder mi comodidad, que yo voy a perder mi seguridad, que yo voy a perder mi capacidad de comprar comida para mi familia, que tal vez pierda mi casa. ¿Cómo me dices tú que yo no me turbe si me estás diciendo eso? Jesús, explícame. Es lo mismo. Entonces él dice: no os turbéis. Es que es necesario que todo eso acontezca. Así está escrito. Así lo dijo. Porque es que ese no es el fin. Dice entonces acto seguido:
En esos tiempos se dará a conocer el evangelio del reino, que no es nada de lo que han predicado las religiones. El reino es lo que viene después de esa guerra. Y no es exterior, no es un reino con un rey barrigón sentado en un trono como todas las monarquías de antaño. Es un reino donde el Rey de Reyes, Señor de Señores, que no es otro que Jesús, como dice el Apocalipsis, que tiene en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, ese rey va a reinar aquí, aquí, en el corazón tuyo, en el corazón mío, en el corazón de todos, en el corazón de los niños, en el corazón de los viejos, en el corazón de absolutamente todos. Los problemas que hay en el planeta es porque ese rey no está reinando y le hemos dado lugar a unos reyes que son los que están reinando actualmente, que son los que hacen las guerras. ¿Qué es Trump? Un rey que la profecía lo señala como el gran dictador. El mundo le atiende y confía en él, profecía de los 9 tiempos, ahí está escrito, 7º tiempo, se está cumpliendo al pie de la letra. Él es un gran dictador, lo es, nada que hacer. Lo es. Es un rey, pero ese no es el rey del reino que Jesús habló. Es un único, está en ti, está en mí. Y cuando eso suceda, el espíritu de este universo, que es el autor de la vida, de toda la creación, se va a manifestar en ti y en todos. Se va a manifestar en mí y en todos. Y ese día, cuando eso suceda, habrá una constante de amor, de verdad, de paz, se eliminará la violencia, se erradicará el egoísmo y el miedo, y la verdad será descubierta. La verdad que no es un libro, no es un conocimiento, sino lo que por dentro existe, será descubierto. El espíritu que me creó a mí, que no le pongamos nombre, la gente aquí lo llama Dios, no es un Dios, es más que un Dios, será descubierto. Y el día que el hombre lo descubra por dentro, no tendrá palabras para explicarlo. Llorará de alegría y los demás le dirán, ¿y qué te pasa? Explícame. No, es que encontré la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y no voy a tener palabras para decirle qué es, porque le va a tocar por dentro descubrirla. Posiblemente tenga alguna forma de explicarle cómo llegar a ella. Eso sí podemos hacer. Pero es una verdad tan gigantesca que no tendremos palabras para enseñarla. Solamente mostraremos un camino para que los demás la descubran. Esa es la verdad que dijo Jesús, el evangelio del reino. Es que quienes lo encontraron por dentro se lo van a mostrar a otros. Simple y diáfano, muy sencillo. Y muchos lo podrán ver. Y ese es el gran remanente que supervive. Aquí no se trata de que la guerra es un gran problema. Sí es un gran problema, pero no es un gran problema si quedamos vivos. Y los que quedemos vivos no va a ser porque hicimos un búnker. En Suiza hay más de 300,000 búnkers y no les va a servir para nada. Aquí tenemos el corazón y la inteligencia. Eso es lo que sirve para enfrentar esto. Quienes la cultiven, créanme, pero si no me creen a mí, créanle a Jesús. Sobrevivirán, supervivirán. Y esta guerra será solamente un mal momento que tuvimos que atravesar. Pero luego terminará y jamás habrá más. Las ojivas nucleares que existen no van a estallar todas. Ninguna profecía dice que la Tierra se destruye por esto. Podrían destruirla con las bombas que tienen. No estallan todas, porque hay una intervención de arriba. Yo sé que hay personas que son escépticas a esto y las comprendo, porque yo he sido siempre muy escéptico. Por eso me gusta investigar, comprender y discernir y comprobar, y las cosas que tienen lógica son las que más amo. Pero hay cosas que se salen de la razón. Se necesita entender que la Tierra no es un planeta creado por el espíritu invisible para que sea una humanidad subyugada a esta fuerza oscura. Va a ser libertada. Y eso implica la intervención de fuerzas que no son terrestres, porque el espíritu es muy grande y el universo que él creó es muy grande. Y a diferencia de nosotros, que no sabemos quiénes están allá afuera en otros mundos, los que están allá afuera en otros mundos sí saben de nosotros, sí saben lo que pasa aquí y van a intervenir en determinado momento. Ese es el Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo y todo ojo lo verá. Eso está muy cerca a llegar. La ufología no entiende de esto, solamente se interesa en los colores de las naves y en las fotografías.
pero no se interesa en quienes las tripulan, y el propósito por el cual vienen aquí estará próximo a conocerse cuando ellos vengan a libertar a la humanidad. No se trata que yo les estoy diciendo que nos quedemos sentados a esperar que eso pase. Es que la humanidad que van a preservar es esta precisamente humanidad que entendió lo que Jesús dijo. La otra, desafortunadamente, buscó su propia destrucción. Si participa de la división ideológica y jamás abandona el pensamiento materialista y sus hábitos y sus vicios, porque ama este mundo y lo quiere proteger, desafortunadamente va a perecer, porque este mundo no se puede proteger. Este mundo es terrible. Hablo del mundo, no del planeta. Hablo del sistema. Este sistema no tiene reversa, este sistema no tiene arreglo, este sistema está mal hecho. Está diseñado para destruir la vida, no para preservarla. Está diseñado para hacernos idiotas, no inteligentes. Está diseñado para que nunca conozcamos la verdad. Está diseñado para que nunca conozcamos al Dios verdadero, al Espíritu invisible. Está diseñado para que conozcamos diosesitos vengativos que asignan pedacitos de tierra a pueblecitos elegidos. Está diseñado para que defendamos a esas religiones. Está diseñado para que creamos en líderes mentirosos. Eso no sirve, eso no va a perdurar, eso va a caer. Y ese es el famoso fin del mundo, no el fin de nosotros. Es el fin de lo que está mal, de lo que el Espíritu invisible no creó. Ese es el fin del mundo. Esa es la libertad humana, y por eso estas profecías son la esperanza, y en quienes las comprendan radica plenamente. Qué alegría poder escuchar eso, porque lo que decía Juan, yo también estoy como anhelando, o sea, anhelante de que este sistema pueda caer, pero también tengo muy en mi corazón poder comprender primero las profecías, las parábolas de Jesús, para poderlas aplicar a mi vida, y que poder ser pues como una mujer que lleve ese aliento, ¿cierto? Por eso en La Voz de los Corazones, como tan insistentes, claro, como que cada programa somos como que podemos hacerlo. No importa si lo que fuimos ayer o en el pasado, lo importante es que qué es lo que yo el día de hoy quiero aplicar para mi vida, qué es lo que yo quiero y me veo en el futuro. Que claro, el panorama de pronto el futuro no, como decíamos, no es tan alentador, pero yo, mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi ser, a mi alrededor, mi entorno, cómo quiero que sea. Y que algo que La Voz de los Corazones me ha enseñado y me ha dejado pues como en la memoria muy marcado, sí, es que si yo no lo aplico, eso va a quedar en letra muerta. Y así también Jesús lo dijo. Lo importante es que lo poco mucho que yo pueda comprender hoy, lo pueda aplicar y volverme ese ejemplo, porque digamos que muchos queremos ir a decir, vean las profecías, vean lo que están diciendo, pero en mi vida realmente no está sucediendo lo que yo estoy expresando, ¿cierto? Entonces, qué maravilla poder saber que siempre hay esperanza, que la esperanza viene desde nosotros, y que una vez podamos comprender esa esperanza, la podamos llevar a todo el que quiera escuchar. Qué bonito, Susi. Entonces, qué lindo poderle invitar a todas las personas que nos están viendo hoy y que han escuchado este programa tan alentador, digámoslo así, tan revelador, como su nombre lo llama, de Apocalipsis a Revelación, la nueva humanidad. Hágalo hoy. Pídale perdón a esa persona con la que hoy todavía tiene una diferencia. Viene una generación de niños que necesitamos que tengan un nuevo amanecer, un lugar donde ellos puedan vivir en equilibrio, en paz, en armonía. Depende de nosotros, los que hoy ya tenemos la posibilidad de cambiar lo que está sucediendo. Si usted tenía un problema con su vecino, vaya hoy donde él y pídale perdón. No importa que haya sido él el que haya tenido, digámoslo así, la culpa de lo que sucedió. Sane su corazón. El odio,
es el que nos está dividiendo. El odio es el que nos están imponiendo para que nosotros no prevalezcamos a ese nuevo amanecer, a esa promesa, que mire que todas las profecías lo marcaron. Van a haber momentos difíciles, van a haber conflictos dolorosos, van a haber guerras. Pero usted que está en su casa, escuche esto, ¿usted considera que un padre que ama tanto a sus hijos va a dejar que los hijos que se comportan bien, que están haciendo el bien, que son buenos, se mueran? Eso no va a suceder. El Padre Eterno tiene un plan para salvaguardar a los hombres que hagan el trabajo de amar, que sientan en su corazón el llamado de Él y que sean capaces de sacar de su corazón eso que nos impusieron porque no es nuestro. Fueron capas que nos fueron llenando, pero que nosotros en esencia somos la luz del Padre que nos creó. Ese es el mensaje que yo quisiera regalarle hoy a nuestros televidentes, sin antes despedirnos, porque tenemos unas invitaciones muy especiales, Susi. Es que yo también estoy muy emocionada por darles esa noticia tan maravillosa. Claro, que tenemos. Que tenemos una visita muy, muy especial para la ciudad de Medellín y queremos extenderles la invitación. ¿Cuál es, Juan? Mejor dicho, qué rico que Gabriel nos pueda ampliar un poco, porque si usted hoy sintió en su corazón que alguna de las palabras que tocamos en esta mesa le llegaron y tuvieron lógica, va a tener mucho más sentido el trabajo que vamos a realizar el próximo 25 de enero. Gabriel, si nos puedes ampliar un poco esa información. Sí, tenemos próximamente un gran taller vivencial que nosotros hemos denominado sello, pero es un taller al aire libre, donde compartimos el conocimiento que toda esta inteligencia de Jesús ha concentrado en el planeta Tierra para enfrentar y supervivir, enfrentar la realidad y supervivir. Pero supervivir no es sobrevivir, no es simplemente esforzarse por quedar vivo a un acontecimiento cualquiera que este sea. No, supervivir es conocer la verdad, sentirla profundamente. Aquí muchas personas han llamado a este prodigio iluminación. Pero la iluminación que este mensaje enseña y que Jesús enseña no procede de la práctica de ningún ritual. Es un proceso que sucede en el silencio, en la meditación más profunda en el sí mismo, en la reflexión más profunda en su propio error para corregirlo y en la comprensión de todo aquello que quedó como enseñanza de este hombre, ser y Cristo que caminó entre nosotros. Así que están cordialmente invitados. Es una alegría poder recibirlos allá. Voy a tener también la oportunidad de acompañarlos, a quienes ya a través de ustedes, en los medios que ustedes digan, pues se puedan inscribir. Y también a los 8 días vamos a tener un evento muy especial y muy bonito, que es un taller para parejas y familias. Voy a estar con mi esposa dictando este taller para todas las personas que quieran acercarse. Todo es con base a este conocimiento, pero esta vez aplicado a la familia, aplicado al matrimonio, para comprender, para reconciliarse, para seguir adelante y para ver a nuestra pareja diferente, ya no en la carne como la hemos visto desde que la conocemos posiblemente, sino en el espíritu, en el alma y en el ser. Y allí esa unión es eterna. Así que yo los espero, los pormenores se los dejo a ustedes para que los digan allá en el set de grabación, y qué alegría poder compartir con todos los que puedan estar con nosotros en esas fechas. Claro que sí. Y deben de estar muy pendientes de nuestras redes, porque a partir de esta semana vamos a dar toda la información por nuestras redes. Recuerden, La Voz de los Corazones, Instagram, Telegram, Facebook. Le recordamos también la línea de WhatsApp de nuestro canal, que allí también les podemos extender la información. ¿Cuál es el número, Juan? Ahí la tenemos en pantalla, yo se las voy a dictar por acá para las personas que no puedan verla en pantalla, y el número al que se pueden comunicar es el
321-870-7814. 321-870-7814. Entonces, dentro de 8 días, domingo, vamos a tener el trabajo a campo abierto, al aire libre, donde vamos a profundizar esa fuerza que hoy medio tocamos. Van a ver qué gran fuerza se siente cuando se trabaja con todos los elementos. Eso va a ser el próximo domingo. A las personas que estén interesadas nos escriben a la línea que está apareciendo en pantalla. Pero posteriormente, dentro de 15 días, el sábado, taller de parejas y familia. Un encuentro con ese amor verdadero, para que conozcamos el amor sincero, no el amor que tocamos ahorita, que es el amor que espera que yo te doy, tú me das. No, ese no es el amor que el anciano de días Jesús vino a enseñarnos. Ahí, en ese taller de parejas y de familia, vamos a comprender cuál es la esencia de ese amor verdadero. Qué pena ahí, Juan, Tranquila. te interrumpo. ¿Para este taller hay un cupo límite? Sí, hay un cupo límite. Estamos aproximadamente inscribiendo entre unas 50 a 60 parejas. Ojo, al día de hoy ya van 35 parejas. Quiere decir que hay 25 cupitos. Usted, si está viendo este programa en estos momentos, inscríbase ya. Escríbanos a la línea 321-870-7814 y dice, yo quiero separar mi cupo. Por favor, va a ser acá en la ciudad de Medellín. Les vamos a dar la dirección exacta. Queda en la Villa de Aburrá, para las personas que viven acá en esta ciudad. El mall se llama la Villa de Aburrá. Ahí está el salón donde nos vamos a encontrar, pero la información más ampliada se la entregamos a través de las líneas de WhatsApp. Y al otro día, Susana, domingo, o sea, de hoy en 15, domingo 1 de febrero, vamos a tener una tertulia maravillosa. Yo creo que ya en algunas oportunidades ustedes nos han acompañado. Hemos estado recorriendo muchos lugares de esta ciudad de Medellín. Hemos estado en el norte de la ciudad, ya hicimos una tertulia. Hemos estado en el sur, en Envigado, ya hicimos otra tertulia. Hicimos en Ciudad del Río, para las personas que se ubican un poco en esta ciudad. Hemos estado recorriendo varios lugares en la Floresta. En esta oportunidad, Gabriel Mauricio Cardona va a estar con nosotros compartiendo esta tertulia al aire libre, gratis. Si usted le gusta el domingo salir con su perrito, con su mascota, a dar una vueltecita al parque, pues este es el plan, perfecto. Si le gusta salir con su esposa, con sus hijos, a divertirse, a sentarse tipo picnic en una manguita, a comerse en una media mañanita, a comerse en un refrigerio, esta es la oportunidad para que hagamos ese plan, pero compartiendo el amor de nuestros corazones. Un abrazo y una enseñanza que Gabriel Mauricio Cardona viene a compartir con nosotros. 1 de febrero, sitio en Envigado, en la biblioteca Débora Arango. Para los que conocen Envigado, la Débora Arango tiene una manga muy amplia, muy espectacular, que nos invita a sentarnos, a compartir. Y ahí vamos a hacer este encuentro, muy cerca de la estación del metro de Envigado. Si usted no conoce, digamos, no se ubica muy bien en la ciudad de Medellín, simple, nos escribe a la línea 321-870-7814, ahí le damos todas las indicaciones. Se baja en la estación del metro, camina 2 cuadritas y ahí está. Biblioteca Débora Arango, vamos a estar a las 10 de la mañana compartiendo una gran tertulia de amor, de familia, del corazón, totalmente gratis. Mejor dicho, si no tenía planes, aquí Ya le lo sé. armamos el plan. Entonces los esperamos con el corazón abierto, también los brazos para abrazarlos, los esperamos. Desde la Voz de los Corazones les extendemos esta invitación tan maravillosa. Recordemos entonces que lo que es el evento del 25 de enero y el 1 de febrero es ilimitado. Llegue con el que usted A todos los amigos quiera. que pueda invitar, vamos a sentarnos allá, compartimos un rato. Es ilimitado. Y el taller de parejas sí tiene un cupo limitado, entonces para que se pueda inscribir, eso no lo podemos olvidar. Gabriel, muchas gracias, por acá lo estamos esperando, mejor dicho, para poder compartir, también ampliar estas informaciones. Gracias a ti por darnos estos espacios tan maravillosos, tan necesarios para el espíritu, también para el intelecto, porque eso nos anima a seguir investigando, porque es muy importante. Así es. Nutrir el espíritu, pero también seguir nutriendo el intelecto. Así es. Gabriel, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación, por estar acá siempre presente para La Voz de los Corazones. Para nosotros es un placer escucharte, poderte sentir
y aprender de tus conocimientos y de esa fuerza que siempre nos has regalado desde tu corazón. Una despedida para nuestros televidentes, Gabriel. Juan David, gracias. Susana, gracias. Sí, qué alegría es poder compartir con ustedes esto. Despedida, no, ninguna. Simplemente un recordatorio. Nosotros somos creados de una fuente perfecta. Nosotros provenimos de una luz, aunque invisible, perfecta, donde la tiniebla no existe dentro de nosotros. Si la vemos por fuera, es porque se nos ha olvidado ese origen nuestro. Recordarlo disipará toda la tiniebla, todo el sufrimiento, todo el dolor y todo el llanto. Dediquémonos a recordarlo. Ya está ahí, solamente hay que buscar. Dediquémonos a eso. Y qué alegría poder, si es el caso que nos veamos allá en Medellín en los eventos que ustedes han mencionado, poder aportar a que eso suceda, a todos los que estén con nosotros. Gracias, gracias, gracias a ambos, a La Voz de los Corazones, a Giovanni que está allá en el equipo, también un abrazo grande y nos vemos muy pronto. También, ya que me dan la oportunidad de despedirme, quiero decir a todos, y este es el primer medio en el que doy esta noticia, ni siquiera por mis propias redes sociales lo he anunciado aún, y es que hemos logrado hacer o planificar una gira en Estados Unidos, justamente para que toda la comunidad latina y no latina, indudablemente, para todo el pueblo que esté allá y quiera entender lo que está pasando allá y de primera mano conocer cuál es el plan que las profecías tienen para enfrentar y supervivir. Entonces sí, tenemos finalmente la oportunidad después de luchar mucho tiempo de que nos dejen entrar y en abril estaremos en Estados Unidos. Estaremos en Miami dictando conferencias y haciendo esta clase de talleres con toda la gente que se acerque. Y estaremos en New Jersey, todo esto durante el mes de abril. Las fechas las publicaremos prontamente a través de las redes de Niño Nuevo, para que desde ahora toda la gente en Estados Unidos que nos ha escuchado durante tantos años pueda prepararse y acercarse más íntimamente a toda esta información. Allá estaremos con ustedes. Gracias. Gabriel, qué felicidad para la gente de Estados Unidos que nos escriben bastante, que nos siguen bastante, que nos acompañan bastante en este programa. Mejor dicho, eso es una noticia sota, inmensa para ellos. La esperanza de poder encontrarse de cerca con este conocimiento que ellos han perseguido y que lo han seguido, porque lo sienten en su corazón y porque pues todos venimos de esa fuente creadora y pues al venir de esa fuente creadora pues esto nos llama y nos invita. Y qué manera de cerrar este programa con esa noticia. Yo sé que allá en Estados Unidos van a estar muy muy contentos. Prepárense. Y muy oportunos, ¿cierto? Sí. A ustedes televidentes, muchas gracias por habernos escuchado, por haber llegado a este canal. Sin ustedes, nosotros no tendríamos una razón, porque la razón de nosotros es poder llegar a esos corazones dulces. Compartan este video, compartan. Ahí abajito de YouTube, usted le aparece una flechita así. Ahí dice compartir. Cuando usted le da esa flechita, le salen todas las plataformas. Telegram, WhatsApp, Instagram, todo lo que usted pueda compartir y replicar, que este mensaje llegue a muchísimas personas para que se conozca de verdad el propósito de nuestras vidas. Hasta la próxima.